Ya, chicos, en el video anterior habíamos hecho lo que fue la fase uno. La hicimos con líneas cerradas. Voy a mostrar cómo habíamos quedado, que eran las líneas de diseño, ¿ya? También habíamos hecho la triangulación, habíamos hecho el sólido, ahí está la topografía, el sólido, ¿cierto? Y este contorno que en realidad para la fase uno no era necesario, al menos cuando uno diseña con línea cerrada, por lo menos no es tan necesario realizar, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es primero analizar otras cosas previo a hacer el diseño de la fase 2. Para eso yo voy a ir a aprender mi topografía, ¿ya? Ahí está la topografía y también voy a ir a seleccionar, déjame ver si los tengo acá, mi pit final, ¿ya? ¿Para qué voy a hacer esto? Soy al norte, sí. Ya, por lo general se les entregó a ustedes que van a tener como infraestructura principal lo que es la planta y el botadero y casi siempre se les dice, no sé, ubíquese tanto la planta al norte como el botadero al sur. Pero algo importante que tienen que ver y revisar es primero la disponibilidad que ustedes tienen en cuanto a su bit de infraestructura, ¿ya? En este caso, yo estoy guiándome por mi bit final, ya que es mi bit 30. Cuando uno planifica con medios indicados, lo selecciona también e incluso también visualiza el que incluye los inferidos, que suele ser un poquito más grande ya como para tomarlo como límite, ¿cierto? Y ahí definir la instalación de las infraestructuras de manera que no intervenga el rasgo, ¿cierto? Y una posible expansión de este mismo. En este caso, es súper importante el hecho de que yo, si por ejemplo digo que voy a dejar la planta al norte y el botadero al sur, o sea, voy al sur y prácticamente no tengo disponibilidad, al menos en este espacio de topografía. O sea, sabemos que sigue cierto más acá, pero esto es lo que se entregó. Entonces, en este caso no debiese guiarme por eso. Aparte, vamos a ver si es que puedo hacer un dibujito acá. Vamos a ir a Paint. Ya. Esta, por ejemplo, es la dimensión del pit final y para guiarlos un poquito, eh, ponte tú, lo que sería el botadero, o sea, sería como una dimensión gigante, ¿ya? Es mucho, lo ideal es que entiendan que el espacio que va a ocupar el botadero incluso es mucho más grande a veces de lo que ocupa el rajo, ¿ya? Entonces tienen que dejar una dimensión bastante grande, por eso en este caso no hubiésemos podido ubicarlo al sur. Y incluso ya acá al este tenemos poco espacio igual, ¿ya? Entonces cuando vayan ustedes a definir su bit de infraestructura y van a ubicar sus instalaciones, a veces siempre se pone como un icono, no sé, digo, ya aquí va a estar mi planta, acá va a estar mi botadero, o al revés, ¿cierto? Pero ojalá también puedan como expresarlo en un área más grande y decir como todo esto va a ser mi botadero y acá va a estar mi planta, por ejemplo, ya. Y en base a eso, entonces, ustedes van a estratégicamente orientar las salidas de su rampa, en este caso, por ejemplo, tanto al norte como al oeste, ¿ya? Eso por una parte, ya. Entonces, una vez que nosotros definimos eso, ¿cierto? Voy a revisar, ¿dónde está? Vamos a apagar la topografía. Eh, Esta fase uno, recuerden que lo último que habíamos dicho es que había quedado chica y que en cuanto yo simplemente lo diseñé para mostrarles a ustedes el diseño, no está estratégicamente en cuanto a la salida, pero vamos a ver, voy a prender la topografía para ver realmente dónde corta. Ya, por ejemplo, esta incluso podría ser que me sirva en el caso de que yo digo, ya, esta está cortando casi al norte, va a salir hacia mi botadero que va a ser todo ese sector.
y esta que sale casi al sur, pero podría ser que, ¿cierto?, el camión tenga una dirección como ya hacia el lado oeste en donde yo podría ubicar mi planta, ¿ya? Entonces eso es cuando lo tienen que ver de manera estratégica y tienen que ver efectivamente en dónde está entrando y saliendo la rampa para ubicar sus accesos. Ya, ahora vamos a hacer, antes de ver la fase 2, por ejemplo, yo les había dicho que uno a veces, y porque en este caso, ¿cierto? Habíamos hecho el acceso con dos entradas, y para no, como estábamos en la fase 1, ¿cierto? Y no continuar con estas dos, hicimos un cajón de empalme y continuamos bajando solamente con una. En este caso yo decidí irme por el sur, ahí ustedes también pueden ir definiendo, no sé, qué lado tiene más estéril, qué lado tiene más mineral, por qué lado, ¿cierto? Le conviene que baje su rampa. ¿Qué vamos a ir a hacer ahora? Vamos a ir a, recuerden que acá cuando yo definí las fases, yo definí que los primeros cuatro bits que iba a utilizar, que vamos a ir a buscar porque no recuerdo cuáles había seleccionado. Vamos a ver, me parece que debe estar acá. Ya, creo que sí. Creo que finalmente definí estos como mis primeros bits, el 5, el 7, el 10 y el 13. Entonces, vamos a ir de nuevo acá. Voy a prender el 5, que fue el que utilicé como referencia para hacer la fase 1, y después viene el 7. Entonces, yo voy a ver hacia dónde crece el 7. El 7 crece, ¿cierto? Me está diciendo que mi mejor secuencia debiese ir como al sector este, ¿cierto? Es bastante más grande. Ahí si lo logran ver la diferencia. Entonces me está diciendo prácticamente crece todo esto. Eh, en base a eso, mi decisión, por ejemplo, para diseñar en este caso con línea abierta, yo voy a hacer como una media luna, ¿cierto? En contorno de esta fase 1 que va a crecer en la dirección que me está diciendo este nuevo bit de referencia que tengo. Voy a apagar el 5, voy a dejar prendida mi fase 1 porque voy a diseñar en función de esa. Y en este caso, yo ya sabría en realidad que no voy a tener interferencia todavía con el pit final, pero eso sí podría llegar a pasar. ¿En qué caso? Vamos a hacer un dibujo acá. Piensen, por ejemplo, que esta es la forma de mi pit final, ¿ya? Y mi secuencia me dice, a ver, ya. Entonces mi secuencia, por ejemplo, me dice es el pit 1, el pincel, después el 2, el 3, ya ahí no sé. El tema es que va a llegar un punto, dependiendo de la secuencia que ustedes tengan, que mis pits de referencia están bastante pegados a una pared del rasgo que sería en este sector, ¿cierto? Entonces, yo acá cuando tenga esta situación de que uno de mis pits en una pared al menos está pegada al rasgo, al pit final, yo tengo que sí o sí llevar prendidos ambos pits, tanto el de referencia como el que estoy usando, como el pit final. ¿Por qué? Porque en caso de que mi pit final haga un cambio, por ejemplo, en el ángulo, ¿cierto? En el caso de que se acueste o se expanda, yo tengo que hacer lo mismo con mi fase. Yo tengo que pegarme, en este caso, a la pared del rajo y simular ese comportamiento, ¿ya? Si yo no lo llevo encendido ambos al mismo tiempo, puede ser, ¿cierto?, que no me siga, no me pegue al contorno del pit final y me termine saliendo posiblemente de este. Por ejemplo, lo voy a hacer en una vista perfil, no sé, este va a ser mi pit final. Y ya yo me fijé, iba diseñando acá, pero después veo y me quedo así. ¿Qué pasa acá? Que yo debiese haber, con mi pit rojo, ¿cierto? Con el que estoy diseñando, yo debiese haber hecho este movimiento y haberme pegado para que mi diseño
quedara en esta pared, ¿cierto? Y así. ¿Y eso cómo se hace? Con las bermas de desacople que nosotros dejamos por seguridad, pero aquí debiésemos dejarlo, ¿cierto?, del ancho suficiente para que yo pueda desplazar todo mi diseño y pegarme a la pared del pit final, ¿ya? Ya. Sin embargo, como yo puedo ver acá, mi pit final está bastante alejado, ¿cierto? Solo en este caso yo lo voy a apagar para no tener tantas cosas encendidas, ¿cierto? Y así como que centrarme solamente en una. De igual manera, lo que voy a hacer es usar las herramientas que yo les había dicho, que son los Virtual Elements, para marcar un poco la forma que tiene este pit, ya el pit que estoy usando de referencia. Pero una cosa acá súper importante. Yo no puedo diseñar, por ejemplo, de nuevo como lo hice una fase 1 y seguir todo el contorno del nuevo pit, porque eso sería una fase concéntrica y tampoco tendría como conectarse con la fase anterior, ¿ya? Entonces, sí o sí, en el fondo voy a tener que elegir como hacia dónde voy a tomar, hacia dónde me conviene tomar el pit nuevo de referencia y lo más probable es que lo haga en forma de media luna, ¿ya? Entonces, ¿a dónde me conviene? A mí prácticamente moverme es donde tengo más sector del pino de crecimiento y lo voy a hacer en este sentido, ¿ya? Y otra cosa, por ejemplo, miren cómo es de grande, ¿cierto? Este pit, entonces vamos a tratar de hacer eh, que nos peguemos de la mejor manera y que logremos alcanzar el tonelaje objetivo que necesitamos, porque en el fondo tampoco voy a estar llenando todo este pit, el pit 7 que estamos usando, ¿cierto? Porque solamente voy a sacar como una parte de esto, ¿ya? Em, para eso, acá ya tenemos las carpetas de fases, voy a hacer una nueva carpeta que va a ser la fase 2, ¿ya? Y dentro de la fase 2, lo mismo que la vez anterior, vamos a crear objetos geométricos, la 702 L, ya para las líneas de diseño. Voy a crear otro que va a ser el 702 TR, y yo lo uso para la triangulación. El otro vamos a hacer el objeto geométrico 802 para el sólido. Está cargando. Me equivoqué. Porque no hice un objeto geométrico, hice otra cosa. A ver, 802. Claro, ahí sí. 802, el 902 para la topografía. Y eso por el momento, ¿ya? Entonces, vamos a ubicar esto bien, lo vamos a poner, tienen que verificar la cota en la que están. Y vamos a comenzar a diseñar. ¿Cuál voy a empezar a editar, cierto? La 702L, que es de la línea de diseño. Voy a seleccionar el pit expansion. Y acá, la diferencia con el otro tipo de diseño que pueden hacer con línea cerrada, yo lo voy a hacer con línea abierta, ¿ya? Entonces, acá hay varias herramientas que tienen que ir utilizando. Voy a poner este diseño en 2D. Y voy a subir hasta llegar a la línea base. Ya, ahí sí está. El problema es que esto está, no sé por qué a veces me pasa eso que no veo bien, así que como que se parpadean las cosas, pero eso me cuesta más. Pero ahí está, ya esta cuando está la línea café, es que estoy como donde yo inicié mi diseño, ¿cierto? Y estamos en esa cota, voy a diseñar en la misma cota, aunque esto a medida que ustedes vayan avanzando en la fase, ¿cierto? Tienen que ir verificando que las cotas efectivamente les sirva, ¿cierto?
con el tema de que ustedes logren llegar a superficie con las rampas, ¿cierto? Y no se les vayan a cortar antes. Acá nosotros habíamos seteado unos parámetros, si se recuerdan, que era, por ejemplo, la altura del banco, ¿cierto? Em, la berma y todo eso. Y para no volver a hacerlo, tengo unas acá varias que en realidad no me acuerdo cuál fue la última que creé. Pero vamos a ver si es que esta era, tiene 8.5, 16 y tiene dos rampas. Creo que era esta, ¿ya? Entonces cuando ustedes, para no volver a setear todo de nuevo y recuerdan efectivamente cuál era el que habían ocupado en la fase 1, a ver, no, ese no era. Vamos a ver este, tampoco. Ese era, ¿ya? ¿Por qué lo comprobé? Porque efectivamente me está marcando el inicio de las rampas donde yo hice los accesos, ¿ya? Entonces ahí lo devolví, ¿cierto? Con clic derecho le apreté esa opción y ahí ya me seteó automáticamente, iniciamos en la misma cota, la altura del banco, ¿cierto? La berma y también están las rampas creadas que nosotros podemos volver a editarlas, ¿ya? Así que no es necesario que ahora vayan a iniciar desde el mismo punto. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es agregar una línea y voy a utilizar la herramienta que era el snap a la línea o al punto como usted le acomode más, ¿cierto? Para que efectivamente yo me pegue a la línea de diseño de la fase 1 y me guíe en el fondo por este mismo rajo que yo estoy haciendo. Entonces vamos a abrir esto. Ya le voy a decir que es 0, porque quiero el snap. Ya, ahí está. Con el 1 me está funcionando, estoy haciendo snap al punto y me está buscando los puntos de la fase 1. Ese después yo lo voy a tener que correr, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí, pero aquí yo ya digo, me quiero despegar, ¿cierto? Entonces voy a apagarlo en esta parte y voy a crecer todo esto. Y después ya en este sector me tengo que volver a pegar, vuelvo a apretar el 1 y ahí, por ejemplo, ¿ya? Entonces, necesito, vamos a, le di clic derecho para guardarla, pero necesito editarla obviamente, supongo que sí, y vamos a empezar a mover los puntos y a dejarlos lo más pegados posibles a la fase 1. Ya, ¿qué cosas me tengo que fijar antes de? Por ejemplo, el mínimo de expansión de una fase creo que son 120 metros, ¿ya? Cuando es muy pequeña y en caso de que yo considere quizás un cargador frontal o una pala más chica ir a cargar como solamente por un lado, ¿cierto? Creo que puedo dejar 80 metros. Cuando uno hace una fase muy redonda, pasa esto, que si yo cuando en el momento en que me expando, ¿cierto? Y que me despego de la fase anterior, quedan estos cachitos que operativamente son como imposibles de sacar eh, dependiendo del ancho que tengan, ¿ya? Entonces ahí también tienen que fijarse. Pueden, por ejemplo, vamos a activar, voy a apretar la tecla C, mira, moví un punto. Eh, lo tenía, voy a apretar, ya, ahora sí. Voy a apretar la tecla C y voy a utilizar este 80 metros. Recuerden que es el radio. Entonces, por ejemplo, mira, acá recién tengo 80 metros y acá, que estaría saliendo en este sector, no tengo ni siquiera 30 metros, ¿ya? Entonces ahí igual es bastante difícil dejar anchos realmente operativos. Igual a veces quedan estos cachitos, pero la idea es que tampoco sean eh, tan estrechos. Voy a tratar de... A ver,
Ya, por ejemplo, ahí y acá. Ahí ustedes tienen que en realidad esto es siempre regallar. Ya. Ahora que yo ya más o menos definí mi salida, voy a usar el Smooth, ¿cierto? Recuerden que esta herramienta era para suavizar y ya dejar esto de mejor manera. Vamos a verificar igual cuánto tenemos de expansión acá. Eso lo voy a dejar ahí. La idea es que estas salidas también no sean muy bruscas porque, por ejemplo, si yo dejo esta forma así, lo más probable es que a medida que yo vaya bajando los bancos me vaya a formar una simetría de nariz, ¿ya? Y no, eso no nos conviene, ¿cierto? No es muy operativo, así que ahí tenemos que ir cuidando eh, las puntas que vayamos dejando. A ver, estoy usando muchos puntos. Ya, esto es importante, que cuando nosotros estemos todavía como en la fase anterior, nos peguemos bien a ella. Ahí encontré un punto. Y si se ven, aquí vamos al detalle, obviamente no están juntas, entonces ahí ustedes ponen añadir punto y les va a quedar de mejor manera ahí la unión de estas líneas. Eso vamos a tener que ir cuidando siempre que vayamos avanzando un banco, tenemos que cuidar que aún sigamos como pegados a la línea de diseño de la fase anterior. Eh, ya, ya. Otra cosa es que acá, por ejemplo, ¿qué están haciendo cuando ustedes diseñan con línea abierta? Que en el fondo están manteniendo todo lo que es esta pared del rajo, ya no la están interviniendo, como si sería cuando uno hace con línea cerrada, que en el fondo igual se afirma de una pared, pero la va como simulando con las líneas de diseño que uno tiene y tiene que ir como siguiendo el comportamiento que va a tener este lado. En cambio acá nosotros nos fijamos solamente de mantener la conexión con estos puntos que nosotros hicimos acá y nos fijamos en esta pared del rajo porque la de acá se va a mantener tal cual. Eso sí, por ejemplo, yo ahora qué voy a hacer, mis rampas partían en el mismo, estamos en la misma cota de diseño, entonces si yo avanzo esto, mis rampas efectivamente se van a volver a crear, pero yo las voy a eliminar porque todavía no las voy a hacer. O sea, no tengo la necesidad de volver a ponerlas porque en mi pared están efectivamente creadas estas rampas. Cuando yo comience como llegando a este punto y me tenga que despegar, ¿cierto? Tenga que hacer esta expansión, ahí mis rampas no van a existir, ¿cierto? Porque estas rampas recordemos que se juntaban por acá y seguía bajando. Entonces, en estos puntos que yo llegue y haga mi expansión, ahí sí tengo que ir a ver qué pasa con esas rampas y cómo continúo con ellas. Entonces, en este caso, vamos a ir a ver si los parámetros están mezclados, está cerrando, o sea, está bajando por dentro. Y vamos a ver con un preview, se creó, vamos a ver aplicar y hay una cosa que tenemos que comprobar al tiro. Lo voy a poner en 3D, voy a apagar el fit, etc. Y todavía no logro identificar. Me parece que esto está. Voy a crear otra, voy a bajar otro banco más para verificar si es que esta línea está, efectivamente está subiendo o está bajando. Voy a poner a aplicar y vamos a ponerla en 3D. Ya. Voy de nuevo. Ya, sí está bajando.
Lo que pasa es que a veces cuando uno crea una línea abierta, me voy a devolver, voy a borrar estos. Este igual lo voy a borrar. Cuando uno crea una línea abierta, a veces está cambiada la dirección. Entonces ustedes tienen que poner editar string. Vamos a ir a polyline, redefinir dirección. La seleccionan, quiero definir esta, clic derecho. Le ponen un preview, nos vamos a acercar y ven, por ejemplo, que las flechitas van en dirección antihorario. Entonces, nosotros necesitamos que vayan en sentido horario siempre. Y ahí le ponen aplicar. Y vamos a verificar si es que se cambió. Ahí, clic derecho. Y ahí miren, ahí se cambió. La flechita está en el otro sentido. Entonces ahí debiese ser que está en sentido horario. Vamos a ponerle aplicar. Vamos a cerrar el ticket porque ya hicimos los cambios y vamos a ver el preview, le aplicamos y acá por ejemplo ya pasó lo que en este caso ya se encontró con la rampa y yo lo que tengo que hacer es que ahora sí voy a crear la rampa para que en vez de que siga bajando, ¿cierto? Esta rampa se mantenga, pero ahora ya siga avanzando hacia la derecha, en este caso hacia el este, y me rodee la nueva expansión que yo hice. En este caso todavía no es necesario, pero sí, si se fijan, se despegaron las líneas y eso tenemos que ir cuidando que no suceda. Y vamos a simplemente empezar a mover los puntos. Podemos usar cierto el snap y vamos a volver a pegar esta línea a la línea de diseño de la fase anterior. Esto lo tienen que ir haciendo tanto para la línea de la cresta como la línea de la pata. Entonces acá, no, ese todavía no lo vamos a ver. Ya, le pongo que sí, el de la pata si no me equivoco está bien, pero igual lo vamos a revisar. Ahí, si se fijan están superpuestas las líneas, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer aquí abajo? Déjenme, voy a editar primero, eso sí, la cresta. Yo necesito crear esta rampa, pero necesito crearle crearle el camino, ¿cierto? Para que se cree. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a mover este punto, acá, a la línea de diseño de la fase anterior. Voy a ir moviéndolos así. Y voy a crear aquí la rampa. Incluso lo voy a hacer. Voy a cambiar esto porque recuerden que no. Ahí. Y vamos a añadir un punto acá. Otro punto acá que quede bien pegadas las líneas. Y vamos a ver si esto no funciona porque hay que ir probando realmente. Solamente vamos a mover la línea de la cresta en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué hice yo? Que aquí, por ejemplo, venía la rampa de la fase 1, pero en este caso se desviaba, ¿cierto? Entonces, antes de que la rampa haga eso, yo voy a editarle en el fondo como el sentido y crear una rampa, pero que salga en esta dirección. Entonces, vamos a poner que sí, voy a ir a añadir una rampa. Vamos a decirle que quiero usar los dos puntitos y voy a poner uno acá y el otro acá. La cuánto era de 35 metros. Ah, no, este era el nivel. 2312. 35 metros. Y yo quiero que baje en dirección antihorario, así que le pongo un 0. Le vamos a dar OK y vamos a ver el preview. Ahí se creó, ya efectivamente se creó la rampa y va a seguir, ¿cierto?, por el camino que yo quiero. Esta de acá todavía no llegamos al punto de intersección, entonces simplemente seguimos avanzando. Y ahí si se fijan, está lo que yo les digo.
Antes la rampa iba por acá, esa se va a seguir como, va a seguir saliendo porque recuerden que tenemos el diseño de la fase 1 encendido. Pero acá este es el que nos importa, que nosotros vamos con nuestra rampa, ¿cierto? Por este sector. Y acá ya voy a tener que volver a hacer lo mismo porque ahora sí se juntaron estas y tengo que volver a crear la entrada de esta rampa. Voy a ponerlo en diseño 3D y acá sí se pueden ver ¿qué pasa? Que yo voy acá, ¿cierto? Iba entrando y acá entonces ahora la rampa va a seguir de largo en la fase 2. Vamos a ponerlo en 2D. De nuevo vamos a editar el string y lo mismo que hicimos en el sector sur. Acá igual tienen que dejarle como un espacio, como correr harto la línea. O sea, no sé si tanto, pero darle como el seguimiento que tenía de la fase anterior. ¿Ya? Entonces vamos ahí y acá, en este caso voy a seguir tal cual. Todavía tiene espacio para girar y tomar ese sentido. Acá voy a añadir un par de puntos. Entonces mi rampa va a ir acá y yo quiero que siga en esta dirección. Voy a mover este. Ahí ustedes chiquillos cuando a medida que vayan diseñando se van a ir dando cuenta de qué movimientos tienen que hacer, de cómo se tienen que mover para que su rampa en el fondo no tenga estos cambios tan bruscos y para que efectivamente se cree, ¿ya? Entonces ahora voy a ir a crear otra rampa que voy a ubicar acá, punto 1, el punto 2, estamos en que en la 296 con 35 metros y está bajando en dirección horaria. Ok. Entonces ahora voy a preview, se creó efectivamente, le pongo aplicar. Y ahí voy, por ejemplo acá se formó esto, podrían en ese caso haber quizás detallado más el movimiento que tuvo la rampa anterior, ya como haber suavizado o si no, yo en este caso lo voy a hacer simplemente acá, me voy a seguir al diseño, ya. Acá verifico que sigamos, por ejemplo ahí ya se salió, entonces ahí lo vuelvo a pegar. Ahora voy pero con la pata. Encuentro el punto. Y el de acá abajo también. Ya, bien. Y seguimos. Ahí vuelven a verificar. Siempre tienen que ir verificando constantemente. Miren, ahí las líneas están separadas. Entonces, este trabajo es bastante largo en ese sentido. Que hay que ser bastante detallistas para que después el diseño no tenga errores. Y aún así a veces quedan, aparecen unas cosas medias raras. Pero que se pueden ir solucionando. Vamos a editar este ahora. Recuerden que cuando ustedes apretan como clic derecho en la pantalla, les sale las últimas funciones que han estado utilizando. Están guardadas, así que ahí no tienen que ir a buscarlas todo el rato. Vamos a aplicar. Vamos bien. Tienen que ir verificando eso. Voy a volver a mover estas. Y aplicar de nuevo. Ya, aquí llega un punto. Ya. Entonces acá llegamos a un punto en que esto dependiendo, por ejemplo, de cómo hayan cierto definido las entradas a las rampas. Recuerden que igual teníamos un mínimo como de 100 metros para el ancho del cajón. Incluso imagínense que este tiene como 300 metros. Pero si yo le hago un preview,
esa se me cierra de partida y aunque avanzara, o sea, estas rampas se traslaparían y en realidad me quedaría un cajón. No podría formar el cajón. Entonces ahí tienen opciones, por ejemplo, si ustedes consideran que está muy grande, que uno acá igual en este diseño a veces tiende a dejar los cajones un poquito más grandes, pueden volver a diseñar, correr un poquito más atrás o más adelante, ¿cierto? Adelantar una de las rampas para que quizá esta, por ejemplo, hubiese llegado un poquito más acá y el cajón me queda más chico. O simplemente digo, no, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, ¿ya? Eh, entonces yo digo, en este caso lo voy a hacer, voy a poner expansión cero, voy a ir a las rampas, les voy a cambiar el sentido a ambas porque en esta fase 2 voy a seguir con las dos rampas hasta que se junten en otro sector y ahí recién voy a bajar con una. No sé a cuál le cambié la dirección. No, esa ya se la cambié. Vamos a cambiársela a esta. A ver, preview, ahí, aplicar. Ahora vamos a editarlo, ¿cierto? Para formar el cajón voy a... no lo tengo guardado, voy a ir a point, voy a borrar. Borro todos estos puntos que están aquí. Y acá igual tengo que dejarlo un poquito más suavizado. Recuerden que aquí van a salir las nuevas rampas, entonces no puedo tener movimientos tan bruscos. Y que esta pared tampoco me quede tan recta en realidad. Ahí tienen que ir probando, ¿ya? Vemos cómo estamos acá. Se lo puedo mover un poco. Y listo. Entonces vamos a ver si es que dan vuelta. Uy, entonces, ya. Sí, pero tienen unos movimientos medio raros. Vamos a editarlo de nuevo. Voy a correr estos puntos un poco más afuera. Y este un poco más adentro. Este más afuera. Ya. Si no, lo arreglamos después. Pero sigue formando lo mismo. A veces esto es bastante complicado. Así que ahí hay que ir viendo, hay que ir probando, corriendo los puntos, a ver qué es efectivamente por qué está haciendo que estas líneas se junten. Voy a darle a aplicar y voy a editarlas ahora. Voy a borrar ese punto y voy a borrar este. Esto lo voy a suavizar. Ya, acá estamos bien. Le doy a aplicar. Seguimos. Ah, y voy a ir a ver cómo voy con el 3D, porque estoy olvidando una cosa. Voy a apagar la 701 porque quiero ir a ver, miren, así va el diseño de la fase 2. Solamente estamos creando, ¿cierto?, la expansión en este caso, pero sabemos que acá lo que está es la fase 1. También tengo que ir verificando acá el tema de los 10 bancos. Por ejemplo, acá no fue necesario, no, en este sector hacer ver más acople, ¿cierto? Tenemos con suerte 5 bancos. Ya tenemos que ir fijándonos eso sí cuántos llevamos hacia abajo. Acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7 bancos, ¿ya? Entonces ahí tienen que ir cuidando. Y en el fondo, por lo general, em, a veces coincide que la berma que venía de la fase 1 se replica en la fase 2 y simplemente tenemos que alargarla, ¿cierto? Para que contenga lo que tiene que contener. Entonces voy a volver a ponerlo en 2D. Y vamos a editarlo.
Ya, aplicar. Y acá, a ver, ¿qué nos está pasando? Tienen que ir entendiendo qué está ocurriendo en el diseño. Ahí llegó la rampa de la fase anterior. ¿Qué pasa acá? Que por ejemplo acá estamos en la misma cota, pero acá ya se visualiza la rampa que seguía acá y yo necesito ocupar esta rampa porque si en el fondo va a ser en la misma rampa, pero yo voy acá, voy mucho más atrás. ¿Por qué? Porque dejé el cajón, porque me expandí, ¿cierto? Porque mi cajón queda acá. Entonces, ¿qué hay que hacer en esas opciones? Por ejemplo, a veces para acelerar, en el fondo yo necesito que esta rampa llegue al mismo tiempo, en la misma cota, que el inicio de esta, para que después ya continúen bajando juntas, ¿cierto? Entonces tengo que adelantar esta rampa. Con eso lo pueden hacer, por ejemplo, dejando como, avanzan un banco, dejan un espacio como eh, sin pendiente, como tipo cajón, ¿cierto? Y después vuelven a avanzar. Cuando es como para ir adelantándolo simplemente, o si no, se dejan estos cajones como eh, súper largos que son del mismo ancho de la rampa, en donde el camión obviamente puede seguir transitando, solamente que va a estar en una misma cota, ya va a estar sin pendiente. Entonces eso tienen que ir como viéndolo en el diseño. Vamos a volver al 2D. Y acá, eso sí tengo, lo más probable es que en esta parte, ¿qué pasa acá? Que por ejemplo yo puedo seguir acá y efectivamente me voy a aprovechar de esta rampa para seguir bajando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que acá en esta parte, en esta pared de acá, esta rampa no existe. Entonces yo la estoy creando y voy a tener que crearla como por encima de esos bancos y nada me asegura que en realidad esta rampa se vaya a cortar, ¿ya? Porque no tiene el espacio para crear la rampa. Entonces lo más probable y la mejor opción en este caso es que, a pesar de que obviamente voy a seguir teniendo las dos salidas, al menos en la fase 2 siga solamente bajando con una rampa. Y en ese caso, estas decisiones pasan acá. Yo, por ejemplo, me voy a volver hasta el cajón y voy a eliminar la rampa que va por el sector norte. Me falta uno más, no me equivoco. Ya, ahí voy a, ojo, mira, si yo pongo previo acá, se da vuelta. ¿Por qué? Porque está con la configuración de que yo le había cambiado el sentido a la rampa. Entonces, como yo me devolví, acá tengo que volver a dejar mis rampas como estaban. Dirección 0 está en dirección 1. Ok, vuelvo a avanzar. Ahí ahora llegué al cajón y ahora voy a hacer lo mismo, pero solamente voy a, por ejemplo, la 4 la voy a detener. Y la 3 es la a la que le voy a dar vuelta a la dirección. Preview, ahí se cerró la 4. De vuelta a la 3, le pongo a aplicar. Y voy a editar ahora. Eh, Voy a borrar un par de puntos. Y en este caso, ¿qué se puede dejar? Por ejemplo, es que igual yo le voy a dejar acá el ancho operativo como para que siga avanzando esta rampa, pero acá ya obviamente tiene que expandirse un poco como para permitir que el camión dé vueltas. Un par de puntos más. Ahora voy a añadir entre 5 metros. Entonces ahí va a salir esta. Y ahí ustedes en realidad van probando para que salgan bien las rampas.
Vamos a ver. Y ahí se creó. Esto que pasa acá es netamente porque a veces es por los puntos. Hay que saber bien cómo, si es que darles más espacio o menos. Y porque a veces se cambian con los puntos cuando gira la rampa. Pero le vamos a dar a aplicar y después lo voy a editar. Ya. Vamos a ver 3D. Ahí efectivamente, ahí si lo logran ver, se creó el cajón y ya efectivamente la de acá dio la vuelta. Entonces vamos a ponerle 2D. Y acá voy a hacer lo que yo les decía que si bien ya, no, mejor voy a avanzar una más, aplicar. Y aquí si se dan cuenta, volvimos, estamos en la misma cota. eh, y aquí voy a dejar un mini cajón. Entonces, cuando ustedes quieran dejar el espacio de un cajón, pero que simule la rampa, tienen que tener el cursor de los 35 metros, pero el radio de los 35 metros tienen que medirlos desde la pata. Ya no desde la cresta, porque ahí si no lo van a dejar más grande. Tiene que ser desde la pata y ahí le van dando el ancho suficiente. Por ejemplo, este igual me queda muy grande. Entonces, voy a devolver este. Ya. Entonces acá, por ejemplo, lo que pasa es que automáticamente la rampa 3 se va a cortar porque no le dejamos como que la paramos, ¿cierto? Pero igual yo la voy a parar. Ah, voy a, voy a volver a editarlo porque acá le dejé muy poco espacio. Ahí. Y voy a mover este porque si no esta rampa no va a querer salir. Ya. Entonces voy a la rampa 3, le pongo que la voy a parar, voy a crear una nueva y la voy a buscar acá. 2 puntos. Entonces, ¿en qué cota estamos? En la 2200. Y en dirección 1, eso está bien. Ahí la creo. Vamos a darle preview. Estoy en preview. Ahí se creó. Vamos a dar a aplicar. Y acá de nuevo, ahora ya sí llegamos a que estamos como en la misma cota y ya se alcanzaron las rampas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a editarla. Voy a mover este punto hacia acá. Voy a como crearle el camino para que pueda seguir avanzando. Y acá la voy a crear. Voy a añadir unos puntos. Ya, y acá si se fijan va a volver a quedar un cajón. Entonces voy a correr un poco más este, porque por lo general me pide como más espacio. No encuentro ningún punto. Ahí. Y acá voy a añadir otro.
Le doy OK. Vamos a parar las 5 ahora. Vamos a volver a crear otra. Vamos a los dos puntos. Y aquí también hay que ir viendo si es que la crea. No. Con 35 en dirección 1. Ya, sí la creo, pero bastante fea la verdad. Vamos a ver si podemos editar un poco, ¿no? Voy a editar este punto de la pata. Voy a añadir otro acá. Ahí, ya. Y acá igual tienen que, recuerden que acá también tienen que ir verificando que efectivamente sigamos como conectados, ¿ya? Le voy a aplicar, ahora voy a ir a editar porque esto quedó, se despegó. La idea es que esto no pase. Acá, por ejemplo, ¿qué pasa acá? Nos despegamos, pero esto es porque acá la fase 1 lleva una berma de desacople. Entonces voy a ir a ver mi diseño en 3D, voy a apagar la fase 1 por un momento y, por ejemplo, acá mi berma no la necesita, o sea, no necesito berma de desacople. Eh, sí la necesito acá. Miren todos estos bancos que tengo, entonces por eso yo les digo que por lo general coinciden, entonces la tengo sí o sí que simular, ¿cierto? Tengo que crearla y que la parte en que yo me despego puede que la extienda un poquito más, ¿ya? Y acá incluso por el lado de acá, el sector sur tiene una berma de desacople, pero está un poquito más abajo. Entonces acá tenemos que poner mover y snap al punto. Ya tengo que correrme hacia la línea de diseño. Y acá lo que yo les digo es que la puedo mantener como alargar un poquito más. Para eso voy a suavizar. Y ahí como que ahí ya se empieza a cerrar. Acá nada todavía. Voy a editar la pata. Ya. Ya, esto se me cerró. Necesito darle, pegarle a la línea de diseño. Voy a añadir un par de puntos. A ver si ahora la creo. Yes. Otra cosa que pasa acá, si se fijan ya estamos casi por conectar las líneas de nuestro propio diseño, entonces en este caso ya nos está guiando cuando tenemos que cerrarla. La línea de diseño, a pesar de que nosotros la hagamos abierta, sí o sí en un punto tenemos que cerrarla, ¿ya? Entonces en este caso ya estamos casi llegando a que se junten por sí solas y vamos a cerrar las líneas de diseño y para eso vamos a editar el estilo. Se cierran ambas, ¿ya? Entonces vamos a ir a Polyline, Close, vamos a seleccionar cuál queremos cerrar, clic derecho, aplicar, ahí se cerró, pero obviamente tenemos que eh, cerrar eso bien. Entonces para eso vamos a añadir puntos y la voy a pegar a la línea de diseño. Porque acá en este sector, cuando uno va haciendo, cuando va avanzando la rampa, por lo general va separada porque va dejando la berma, pero avanza un par de metros y ya efectivamente se pega a la línea de diseño, ¿ya? Entonces por eso aquí está dejando ese espacio. Acá se nos separaron un poco, entonces los vuelven a juntar, ¿ya? Por eso acá es necesario que ocupen las herramientas del snap, porque para
pegarnos efectivamente a la línea de diseño, o utilizan snap al punto o snap a la línea para que estén una encima de la otra. Cerramos la pata, o sea, la cresta. Ahora sí o sí tenemos que cerrar la pata y hacemos lo mismo. Close, seleccionamos, clic derecho, aplicar y volvemos a hacer lo mismo. Ahí. Eso se me corrió, después tengo... Y vamos a añadir otro por acá. Ya. Correr estos de acá. Y no hay ningún punto entre medio. Entonces ahí pueden hacer snap a la línea. Ya. Entonces cerramos las líneas, ¿cierto? Vamos a darle preview. Le vamos a aplicar. Y acá vamos a ir viendo cómo vamos en el 3D. Voy a apagarla. Y ahí efectivamente, si se ven, ya cerramos la línea y ahora diseñamos, pero también tenemos que ir, acá tenemos que ir fijándonos ahora que siempre estemos pegados a este sector porque seguimos en la pared de la fase 1, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, ahí se ve la berma que alcanzó a contener esos bancos. Acá estos bancos son contenidos por la rampa. Aquí vamos viendo cuántos ya vamos teniendo, ¿cierto? Hay que ir contando, pero siempre tiene que ir prendida la fase 1. La fase 1 la pueden apagar cuando llegan al fondo del pit de la fase 1 y todavía les queda avanzar con la fase 2 y ahí simplemente avanzan libre. Pero si no, es mejor siempre llevarla encendida. Vamos a dar a aplicar y ahí ven, si se fijan, tienen que ir pegando las líneas. ¿Por qué hay que, en este caso, como pegarse tanto a la línea? Porque si yo hago cualquier cosa como en este sector, ¿cierto? Con esta fase 2 la voy a estar haciendo prácticamente en el aire, porque nosotros tenemos que saber, ¿cierto? Que eh, ya sacamos todo lo que fue el material de la fase 1, entonces no podemos diseñar en el aire. Por eso hay que mantener en el fondo ese borde. Voy a quitar la pata. Ahí dependiendo de cómo lo vayan haciendo, como a medida que avanzan también es que les va a formar como más o menos estas cosas, porque si se mantienen desde un principio como bien pegados a la línea, es menos lo que después se va a ir despegando. Ahí voy a añadir un punto acá. Y ya. Aplicar. Acá ya, por ejemplo, aquí le digo, apareció la berma que tenía la fase 1 por el sector sur, entonces yo la voy a ocupar porque me sirve, porque necesito simularla en esta parte. Voy a mover, ¿cierto? Que se pegue a la línea. Y después para seguir expandiéndola, recuerden que podíamos usar el snap de 20. Ahí. La de 20 metros la berma de acople y la estamos extendiendo para que nos sirva igual para la fase 2, que es la que estamos haciendo. Ahí tienen que ir viendo hasta dónde les puede servir. Yo la voy a empezar a hacer. La voy a dejar por hasta acá y acá se hago un smooth para que se cierre un poco más como de manera armónica. Entonces ahí ya la simulamos y acá también tienen que ir cuidando que no les quede como tan cerrado esto, que no se les vaya a formar un ángulo de 90 grados.
Ya, aplicamos. Vamos a ver cómo vamos con el 3D. Si se fijan ahí, logran ver. Nosotros íbamos acá, ¿cierto? Y aquí ya se despegó nuevamente la rampa y avanzó a lo que es la expansión de la fase 2. Y tenemos que ir verificando que vayamos bien. Y esto es bastante largo, la verdad. Pero hay que hacerlo de manera detallada para que salga bien. Para evitar en realidad tener tantos errores más adelante en el diseño. Listo con la cresta y vamos con la pata. Ya. Entonces íbamos ahí, vamos a aplicar. Igual ya se nos está cerrando, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Voy a apagar la fase 1 y voy a ver solo cómo voy con la 2. Entonces tienen que ver, por ejemplo, acá cuántos bancos tenemos y ver si es que efectivamente nos va a alcanzar a contener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Va a pasar la rampa. Quizás hubiese sido mejor que esta la hubiese incluso alargado un poco más. Y es lo recomendable porque esta también después se va a reflejar en lo que sea la fase 3 y a veces necesitamos quizás que esta hubiese sido más larga. Entonces ahí se devuelven, ¿cierto? Y la extienden un poquito más, ¿ya? Em, Van viendo, verificando que todas las paredes estén contenidas. Aquí vamos a volver a juntar. También. Esta estaba menos corrida. Ya. Ah, esa era la otra, que por ejemplo acá nosotros en la fase 2 hasta el momento tenemos solamente, bueno, tenemos ese cajón e incluso este, que también son partes que yo les decía, miren, si yo los voy a ver, son partes rectas. Ya, entonces el camión, esto tampoco es muy bueno operacionalmente, supongo, porque aquí el camión tiene que como disminuir la velocidad em, y cambios como tan constantes. Pero sí sé que, claro, uno puede dejar estos cajones grandes o de alguna manera ir adelantando un poco las rampas. Em, Algo les iba a decir, me acabo de olvidar. Ah, tienen que ir viendo, por ejemplo, hacia dónde van a crecer con la fase 3 y ver si es que están haciendo con línea. Se tiende a hacer cuando están haciéndolo más con línea cerrada, que uno ya identifica el cajón que va a utilizar y desde el cual se va a expandir hacia la fase siguiente, ¿ya? Entonces, yo por el momento voy a seguir avanzando. Vamos a darle a aplicar. Y acá me vuelve a pasar lo mismo, por ejemplo, que acá estamos en la misma cota y acá aparece de nuevo la rampa que yo debiese tener, pero voy recién acá. Entonces, en ese caso, o tenían que haber adelantado esta rampa antes, o tienen que forzar esta a que se adelante, ¿ya? En este caso, vamos a moverlo ahí. Me- Ah, no, te los borro. Me voy a borrar rápido, después los tengo que volver a hacer.
Ya, y empiezo a arreglar esto. Aquí voy a añadir los puntos. Aquí le dejan cierto el ancho de la rampa. Vamos a suavizar. Acá voy a suavizar un poquito. Mm, Tengo, voy a cancelarlo porque no tengo puntos. Entonces voy a añadir primero. Voy a añadir. Y ahora sí voy a suavizar. Entre eso y eso. Una vez se va suavizando queda peor. Pero ahí lo van a arreglar. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la rampa, vamos a parar la que venía, que es la 6, vamos a volver a crear otra, vamos a añadir los puntos, tenemos la cota en la que estamos, son 35 metros en dirección, ya, y se creó, y tenemos que volver a editar, ahí ustedes lo hacen de mejor manera, ¿cierto? Para en el fondo ver que la rampa salga bien, que no se generen esos movimientos tan raros. Quitamos la pata, mover, ya, vamos a aplicar de nuevo y creo que ya estamos casi llegando al fondo del pit, o sea, de la fase 1. Después ya quizás podemos seguir de mejor manera solamente fijándonos en la fase 2. Todavía le queda un poco por bajar. Lo estoy haciendo bastante rápido esto, así que no estoy siendo la verdad muy detallista con todo lo que hay que cuidar. Vamos a aplicar. Voy a ver cómo voy en 3D. Ahí estamos. Por ejemplo, ahí ya se me está cerrando bastante. Igual tengo que cuidar esas puntas. eh, y aquí yo, por lo general, yo ya no debiese necesitar ver más ese acople. Entonces ahí tienen que ir fijándose en esas cosas. Acá, por ejemplo, vuelven a moverlo. Y siempre, dependiendo de lo que estén haciendo, pero tienen que fijarse en eh, cuidar tanto la pata como la cresta. El snap, recuerden que se desactiva con el 0 porque a veces no, si uno quiere como mover algo entre medio, no te va a dejar, porque se va a ir sí o sí hacia un punto, hacia una línea, entonces a veces es mejor desactivarlo. Ahí me faltó la pata, pero ya, por ejemplo, aquí se me cerró y se me desapareció la fase 1. Salió, entonces ya terminé y lo que estoy haciendo ahora es profundizar aún más,
pero necesito, claramente por ahí no voy a poder pasar. Entonces acá dejo como unos cachitos. Ahí tienen que ir ustedes, eh, mejorándolos. Ahí lo dejé un poquito más redondito. Aplicar. Aquí también ya cuando estemos llegando al fondo vamos a cuidar, ¿cierto? El ancho mínimo de carguillo. Aplicar. Y ahí ya. Se me cerró. Ahí vemos por qué se cerró. Vamos a ver si esto puede avanzar un poco más. No, se está cerrando. Así, moviéndolo un poquito más. Me parece que debiese girar igual, pero no. Ok, ya. Igual llega un punto en que efectivamente no va a bajar más, ya. Pero ahí tienen que verificar, por ejemplo, igual ya estamos bastante cerca de lo que es el ancho mínimo carguillo. Entonces, en este caso, yo lo voy a dejar así. Em, Verifican, ¿cierto? Que tengan un ancho, por lo menos el mínimo. Igual puede quedar más grande, pero en ese caso tampoco queremos perder mineral si ya hicimos todo el trabajo, ¿cierto? De dejarlo a la vista. Entonces aquí, yo ya estas van a ser mis líneas de diseño de la fase 2, ¿cierto? Entonces aquí le ponen guardar. Vamos a, cerrar esto. Le ponemos que no vamos a triangular todavía. Y vamos a pasar a hacer, lo mismo que, en la fase 1, solo que ahora sí que tenemos que utilizar el contorno para cerrar bien estas líneas de diseño. Ya, entonces vamos a la carpeta fase 2, vamos a crear el objeto geométrico para el contorno, que no lo había hecho. Vamos a editar este y vamos a poner esto bien derechito. Y vamos a crear una polilínea. Cuando ustedes seleccionan el 4 en el teclado, les va a ir buscando punto a punto. Entonces ustedes mantienen como el clic y cuando encuentran un punto lo sueltan y ahí les va, creando la línea, ¿ya? Esto también es súper importante que sea punto a punto, porque, necesitamos que el contorno sea efectivamente lo más, o sea, que sea exacto a las líneas de diseño, porque así nos va a cerrar bien, las líneas. Ya, yo acá avancé un poco, si se fijan voy por todo el contorno y cuando llegamos a este sector, lo que tienen que hacer aquí también es ir, guiándose, pero no vamos a llegar efectivamente hasta acá, sino que vamos a cerrar antes. Entonces vamos a ir ahí. Recuerden ir ubicando los puntos. Si se equivocan, no es necesario que empiecen todo de nuevo. Por ejemplo, ahí yo me equivoqué, porque después podemos ir a editar, solamente ese. Y yo aquí voy a ir usando, bueno, usar el 1 o el 4 también. La idea es que vayan, uniendo todas las puntitas que tienen. En este caso estamos como creando los bancos. Em, ahí, vamos. Acá. Por ejemplo, ahí después me va a faltar uno. Ya, pero lo puedo agregar. Continuar. Ahí. Vamos a ver más que me salto hasta acá. Falta un poquito.
Ya, esa por ejemplo ahí me quedó mal, entonces pues tengo que ir a arreglarlo. Entonces aquí hay cosas que después se van a ver al tiro que debiese ser mejor. Mire, yo lo pongo en 3D y ahí veo todos los puntos que se me salieron. Pongo borrar y voy a ir al detalle a ver dónde me falta, dónde tengo que correrlo. Acá era que tenía que eliminar unos. Por ejemplo, ahí voy a añadir uno. Ahí también. Ahí. Ahí. Voy a añadir uno ahí. Aquí lo vamos a ver de esta manera, a ver si están todos bien unidos. Ahí se logra ver que sí, están todos unidos. Yo creo que me falta uno, entonces ahí voy a añadir ese. Ahí. Y encuentro un punto. Sí, entonces, vemos el lado de acá. Y así están todos unidos. Ahí también. Ya, listo. Digo, sí, me convence. Entonces le ponen el ticket. Y ahora vamos a ir a polilínea. No, vamos a ir a elemento, vamos a ir a atributo. Y vamos a darle el atributo de, en este caso, de límite, ¿cierto? Para que lo reconozca. Déjenme ver aquí dónde era. Ya. Acá vamos a seleccionar límite, ¿cierto? Acá igual por si acaso. Ah, se cambió automático. Vamos a seleccionar y vamos a ir a seleccionar la línea que nosotros recién hicimos. Ahí. Le ponen aplicar. Ahí le ponen que sí. Y vamos a ir a ver propiedades, le vamos a hacer un poquito más gruesa. Un contorno, ¿cierto? No estoy viendo. Sí, ya, pero no es necesario en todo caso, sí, era para verla un poco más grande. Ya voy a cerrar esto. Y ahora tengo que tener ambas encendidas, tanto las líneas de diseño como el contorno. Voy a seleccionar las dos, le pongo seleccionar todos los elementos. Ya voy a ir a editar la TR y vamos a ir a triangular. De la misma manera que lo hacíamos para la fase 1. Le digo que sí, ok. Vamos a verlo ahí. Y si se fijan ahí ya sí, efectivamente lo tomó como límite, porque en caso de que no lo hubiese tomado como límite, me tira unas líneas azules así. Como que me hubiese rellenado todo esto, porque en el fondo está tomando como los cortes. Entonces ahí después genera como los tipos de rame que no están bien, ¿ya? Entonces tienen que tomarlo, en este caso, cuando uno diseña con línea abierta, sí lo tiene que tomar como límite, ¿ya? Voy a apagar las líneas y el contorno.
sirve el ATR, ¿cierto? Y ahora, ¿qué íbamos a hacer? Voy a tomar la topografía de la fase 1, que es esa, y voy a ir a hacer lo mismo que hacíamos para crear el sólido y la topo nueva. Vamos a editar, vamos a Surface, Intersect, Surface Tool, seleccionamos la primera, la segunda, estamos editando el 800, el sólido, previo, aplicar. Y sin sacar este vamos a editar el 900 ahora, pero esta es la superficie, previo, aplicar. Se quedó. Hay que esperar, ahí sí. Ya. Entonces, voy a apagar el TR, propiedades. Voy a apagar el de la fase 1. Y este también. Vamos a ver cómo nos queda. Ya. Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué cosas se podrían mejorar en cuanto al diseño. Tenemos esta va a ser la topografía que va a dejar la fase 2. Vamos a verificar que efectivamente acá sí sigue saliendo la rampa, ¿cierto? A superficie, así que no se cortó en ese caso. Y por el lado del sector sur también está saliendo, ¿ya? Entonces estas fases, o sea, estas rampas llegan, ¿cierto? Se juntan en el cajón que tenemos ahí. Baja por acá, por ejemplo, esto que quedó acá, que sí, eso sí está raro, en el fondo como que se cortó un banco, cuando quizás no fuimos tan cuidadosos cuando se intersectaban estas rampas, ¿cierto? Y había que quizás juntar más las líneas de diseño y ser más cuidadosos con los puntos, ¿ya? Por ejemplo, ahí sí se está cortando la rampa, entonces ahí también hay que ir a ver qué pasa con las líneas de diseño en ese caso. Voy a esconder la de la fase 1. Entonces quizá en este caso, no sé, me corrí por ejemplo más a la derecha, o sea, más adentro, está diseñando en el aire, entonces acá tienen que, en el fondo, cuando estén en la pared que va, cierto, pegada a la fase anterior, tienen que ser muy cuidadosos en que se mantenga lo más junto posible, ¿ya? Para que no se generen esos cachitos. El diseño de la fase 2, pero em, entonces ven que tenga las dermas de desacople. Esta imagen no me ayuda mucho. Ahí después, quizás en otra clase vamos a ver cómo mejorar quizás el tema de las topografías para poder visualizar mejor. Ahí si se fijan, quizás en este sector sí tenía muchos bancos, entonces si yo hubiese extendido esta berma de desacople que venía de la fase 1, me hubiese alcanzado a contener eso. Y estos son, uno tiene que en el fondo hacer una fase y probar qué cosas tiene que mejorar y después de varios intentos en realidad salen para hacer un buen diseño de fase, ¿ya? Porque no solo nos basta con que nos ubique el tonelaje que queremos, sino que es muy importante cómo nos va quedando la topografía, ¿ya? Entonces recordemos que teníamos la topografía de la fase 1, ¿cierto? Después que hicimos, nos extendimos con la fase 2, ¿cierto? Hacia el este. Y finalmente la topografía nos queda de esta manera, ¿ya? Pero ahí tenemos que cuidar esos detalles. Incluso, por ejemplo, acá tenemos los dos accesos, ¿cierto? Las dos salidas, tenemos un cajón, tenemos un par de estaciones más acá que recordemos que las habíamos dejado planas. Y yo me acerco, por ejemplo, aquí va bajando, ahí se mantiene plano y después sigue bajando. Quizás a esta fase le faltó un cajón más abajo para una futura expansión, ¿cierto? Y ahora vamos a ir a revisar el sólido. Ya. Entonces, esto pasa cuando uno diseña con línea abierta y creo que cuando uno diseña con línea cerrada igual. Cuando uno no se pega completamente a la fase anterior pasa esto, que quedan como unos cachitos acá. Entonces acá nosotros tenemos que hacer, si yo me hubiese pegado como muy detalladamente bien en la fase anterior, debiese ser que no queden estos cachitos, ¿ya? Pero igual quedó. Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es limpiar el sólido. Para eso lo vamos a seleccionar. Le damos clic derecho, vamos a Surface, vamos a usar la herramienta Explode, lo seleccionan
Después con este y el Shift seleccionan la parte como grande, la que quieren como mantener, ¿cierto? Y ahí en naranjo me está marcando todo lo que eliminaría, ya lo que está sobrando. Yo le digo que uso el basurero y efectivamente lo elimino y ahí ya guardo el cambio. Entonces ahí está cargando. Ah, no, ya. Y ahora vamos a aprender. Por ejemplo, ahí estaba la fase anterior, son bastante parecidas en color. ¿Qué hice con la fase 2? Crecí hacia el este y con este diseño logré en realidad bajar como solamente 2 bancos más. Lo más probable es que igual la fase me haya quedado chica, pero ahí ustedes ya tienen que ir probando. Entonces, para cubicarla, cuando ustedes ya crearon el cubicador, se les debió haber guardado, entonces después simplemente apretan el Reserve Tab y esperan que abra el cubicador. No recuerdo, como 115 millones. No, yo creo que está súper chica esta fase, pero vamos a ver. Entonces no quiero usar el bench y quiero añadir esto. Imagínense, esta fase tiene 35 millones de mineral. A esa ley de corte, incluso sumando lo que es medido, indicado e inferido, está súper chica. ¿Por qué? Porque recuerden que eh, de partida no estamos comiéndonos efectivamente todo lo que nos dice el PIT 7 que habíamos usado como referencia. Y en relación al PIT, o sea, a la fase 1 bajamos muy poquito más, ¿ya? Entonces tenemos que hacer una expansión más grande. Imagínate, todo esto, este era nuestro PIT de referencia y nos falta un montón para bajar. Entonces ahí ya tenemos que hacer la expansión más grande o quizás un poquito más ancha en relación a la fase 1 y en realidad esto está condicionado igual por la fase 1 porque recuerden que a mí la fase 1 me había quedado chica, entonces en base a esa fase hice esta expansión y aún así igual me volvió a quedar chica, ¿ya? Pero esas son las cosas que ustedes tienen que ir probando, hacen una fase 1, ven quizás qué cosas pueden mejorar, la vuelven a hacer. Cuando ya tengan efectivamente la mejor de la fase 1, que es recomendable ahí que todos los del grupo diseñen una fase, deciden finalmente cuál es la mejor, se la comparten, ¿cierto? Porque en base a esa fase 1 tienen que volver o sea, tienen que diseñar la fase 2 y van probando, o sea, dónde les conviene salir, si les conviene dejar un cajón o no, o sea, varios cajones para las expansiones futuras, tienen que ver, ojalá, claro, nosotros nos expandimos harto hacia el este, pero esta fase no logró bajar mucho más en relación a la fase anterior. Eh, y tienen que ir cuidando también esto de estar pegados. Si no me equivoco, déjenme ver algo. A ver. Claro, porque yo creé aquí esta rampa. Sí, quizás ni siquiera hubiese sido necesario que yo la hubiera creado, sino que después la hubiera tenido que sacar acá. Pero eso tienen que ir en realidad solamente ir probando. A mi parecer, para el ramo de diseño rajo, yo creo que es más fácil hacerlo con línea cerrada. Eh, pero esto, por lo menos, lo que han estado enseñando en taller rajo es hacerlo con línea abierta. Entonces, por eso quizás ya para tener una idea al menos de lo que se hace y los pasos extras que tiene, como hacer el contorno, que es bastante importante, porque si no se hace el contorno, quedan unas figuras súper raras porque no se cerró bien el sólido. Y ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, eso por ahora. Después que ustedes ya tienen la fase 1 y la fase 2, es lo mismo con la fase 3. Incluso ahí, cuando uno diseña con línea abierta, puede hacerlo en función de las dos. Por ejemplo, yo tengo, voy a apagar el sólido y voy a tener solo las líneas. Ahí. Y ustedes dicen, ¿saben qué? Ahora me quiero expandir em, hacia el oeste, lo pueden hacer, o sea, se expanden hacia acá, que eso en el fondo igual estarían como pegándose, ¿cierto?, a la pared de la fase 2 que viene de acá. Pueden expandirse hacia el norte cuidando, eso sí, que la parte como concéntrica o de contención de la fase 2 no sea tan grande, ¿cierto?
Lo que no podrían hacer, déjenme copiar, es volver a hacer una fase hacia acá. Por ejemplo, así. Chuta, el número. Así. Eso no lo pueden hacer porque quiere decir que esta es la fase 3 y esta era la 2, ¿cierto? Eso quiere decir que la fase 2 está completamente contenida dentro de la 3 y a no ser que nosotros terminemos de hacer toda la fase 2, recién vamos a poder avanzar en la fase 3. Entonces nuestro diseño va a ser monofásico, en el fondo se va a ir como moviendo en una pura dirección. Eso condiciona que el plan sea más lento. En cambio, si ustedes tenían la fase 2 ahí y después quisieron hacer una fase 3 acá, eh, después hicieron, no sé, la fase 4 acá, la fase 5, ahí ya quizás van a poder estar sacando en distintos sectores, ¿cierto? Pero de distintas fases a la vez. Su plan va a poder ser más rápido que solamente en una dirección, que en realidad no debiesen ser concéntricas el diseño de fase. Eso, ahí vamos a ir viendo. Como recomendación le sugiero en realidad que lo hagan como con línea cerrada. Esto quizás les sirve para después tenerlo en consideración para taller si es que siguen diseñando. También hay que en realidad ser más cuidadosos y quizás tener otras herramientas a mano para efectivamente crear bien tanto las topografías como los sólidos, pero esta es como la idea bastante general del diseño con línea beta. Así que ahí vamos a estar después avanzando con otro tipo de cosas.